En este canal he dicho muchas veces que el mundo gaming ha alcanzado nuestros móviles, y cada vez más vemos en nuestros dispositivos títulos que se vuelven más complejos, entregando una experiencia que se acerca mucho a las consolas o PC. Lejos están quedando los días en que los juegos de teléfonos se resumían en deslizar los dedos o presionar alguna tecla para poder jugar. Aún así, siempre es bueno recordarlos. Es por eso que hoy, nuevamente, te traigo 3 títulos sencillos, ligeros, sin conexión y bonitos que te harán pasar un buen rato, mientras esperas lo que sea que estés esperando. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Nuevamente retomaré esta sección en donde planeo probar algunos títulos de la vieja escuela, del móvil claro, y traerles los que a mi consideración son los mejores. Todos los títulos son relativamente sencillos y están pensados para los jugadores más pequeños o aquellos que están empezando en el mundo del gaming en móvil y no quieren abrumarse con títulos más complejos. Aunque también si eres un jugador experimentado, pueden entretenerte como lo hicieron conmigo. Bien, sin más demora, vayamos a ello. Zombie Catchers. Empecemos con este título de costo gratuito, con un peso aproximado de 210 MB. La temática es simple, eres un alienígena que debe capturar a una gran cantidad de coloridos zombies para poder sacarles todo el jugo que puedas y venderlos en tu negocio. La captura se realizará con un pequeño arsenal como un gancho, lanzador de redes, lanzador de dardos tranquilizantes y demás. Los controles son sencillos, ya que tendrás 2 botones de dirección, uno de izquierda y uno de derecha, en la parte inferior izquierda de tu pantalla. En la parte derecha se encontrarán 3 botones, uno para usar un propulsor que te permitirá alcanzar a los zombies que se te llegaran a escapar, uno para accionar tu arma y otro para soltar cerebros que te servirán como carnada para sacar a los zombies de sus madrigueras. El juego cuenta con opción offline, la cual te recomiendo mucho, ya que la publicidad puede ser algo invasiva. El único detalle negativo que le veo es que si bien durante la caza de los zombies algunos representan un reto, la recolecta dura muy poco y la espera por encontrar más puede ser muy tardada. Aún así, si cuentas con poco tiempo, puedes llegar a entretenerte. Dan the Man. Seguimos con un título que igualmente es de costo gratuito, con un peso aproximado de 140 MB. En este juego notamos una gran referencia a los títulos retro en el que encarnaremos a Dan, que tendrá que abrirse paso por plataformas de enemigos para culminar una historia extensa. El juego, además de la historia principal, goza de una extensión de la misma. Algunas son de costo. Por si se te hace poco, cuenta con los modos aventura en donde te enfrascas en minijuegos donde cumplirás algunos retos para ganar, además del modo supervivencia, en donde eres tú contra varias hordas de enemigos a vencer. Ahora, si lo tuyo es el multijugador, Dan the Man cubre un poco este apartado, en donde tú y otro jugador se unirán para acabar con algún jefe o horda de enemigos. En lo que a controles se refiere, tenemos botones dedicados de movimiento, uno para la izquierda y otro para la derecha, en la parte inferior izquierda de tu pantalla. En la parte inferior derecha están 2 botones, uno para ataque y otro para saltar. Además de que, al obtener algún arma, como cuchillos, estrellas o ametralladoras, se activa un tercer botón para activar el arma que poseas. El juego tiene opción offline, en la cual puedes acceder a las características principales del juego. Yo recomiendo mucho esta, ya que la publicidad también puede ser muy invasiva al estar conectado. Swarm Attack. Culminamos con este juego gratuito de escasos 180 MB de peso, en donde encarnas a un residente de un pantano que debe proteger su hogar de cocodrilos, castores, mapaches y demás monstruos que vayan apareciendo y que no tienen otro propósito que destruir tu casa. Para acabar con ellos, estaremos ayudados de un arsenal variado, como escopetas, UCIs, rifles, M16, lanzallamas, etc. Además de que podremos mejorar nuestra defensa con objetos o vallas que iremos desbloqueando conforme avancemos. Por si fuera poco, tendremos objetos que nos ayudarán en nuestra lucha, como refrigeradores que congelan a los monstruos o cócteles molotov que irán dañando a estos.
El juego cuenta con dos modos, la historia principal y retos, donde peleamos con lo que nos vayan dando, además de contar con un modo multijugador en donde te enfrentarás a otro jugador lanzándole tantos monstruos puedas para destruir su defensa y ganar. En cuanto a controles se refiere, aquí no tenemos botones dedicados, ya que basta con que toquemos a los monstruos para que estos reciban un disparo o ataque. Si te lo preguntas, sí, el juego cuenta con opción offline, en la cual podrás seguir jugando a excepción del modo multijugador. Así que ya lo sabes, si quieres juegos sencillos que te recuerden cómo eran los juegos de celulares antes, aquí tienes 3 opciones a considerar. Por lo que de mi parte sería todo, y no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Esto me ayudaría mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.